Y aquí tenemos el diagrama de lo que está sucediendo en esta situación física. Parece que fuera un solidamorfo, una papa, que clavamos en el eje Z y que hicimos rotar alrededor de ese eje Z. La razón por la que la cantidad de momentum angular hace que el cuerpo rote siempre que el cuerpo la contiene va a rotar es porque vamos a recordar cómo describíamos el momentum, cómo describíamos el movimiento rotacional. La primera condición que dijimos para poder rastrear cómo está rotando el cuerpo alrededor de un eje fijo es que decíamos, vamos a tener una línea de referencia, listo, y vamos a comparar la posición angular de esa línea de referencia respecto a una posición de referencia cero, que es nuestro eje X, ¿cierto? Y decíamos además, todos los puntos del cuerpo, o sea, este punto, van a rotar iguales. Mientras rota la línea de referencia, no solamente todo el cuerpo rota, sino cada uno de los puntos rota de la misma manera. O sea que si después yo tengo mi línea de referencia por acá, en otra posición angular diferente, supongamos que recorre una posición angular θ, los puntos del cuerpo, este punto, han rotado todos con la misma línea de referencia. Y si yo pongo mi línea de referencia por acá, entonces los puntos del cuerpo, este punto, todos han rotado con la misma línea de referencia. La forma como se comporta el sólido internamente hace que en la medida en que rota, todo se va a mover de la misma manera. Si todo se mueve de la misma manera, entonces esas partículas, si yo calculo el momento angular para esas partículas, en este cuerpo sí van a rotar. O sea que si yo le doy cantidad de momento angular, le transfiero una cantidad de momento angular a un cuerpo rígido, siempre voy a promover ese movimiento rotacional. Bien. ¿Cómo llego de la definición de una partícula al cuerpo rígido? Eso es lo que vamos a ver. Entonces este cuerpo es un cuerpo que rota con velocidad angular constante omega, con velocidad omega, rota con velocidad angular constante. Listo, esta velocidad angular es constante. Rota alrededor del eje Z y queremos encontrar el momento angular del cuerpo alrededor del eje. Entonces lo que vamos a hacer es calcular los momentos individuales para cada partícula, para cada partecita del cuerpo, los vamos a sumar. ¿Y qué nos va a interesar? Miren que el cuerpo está en dirección Z. Entonces la cantidad de momento angular que es responsable de que el cuerpo rote en esa dirección es la componente Z. Las otras no hacen que rote en la dirección Z. Lo que vamos a hacer es calcular la componente en Z para cada una de las partículas de los pedacitos del cuerpo. Para eso primero necesitamos la magnitud de cada elemento de masa. Entonces yo voy a seleccionar un elemento de masa significativo que sea este de acá. Esta esfera que he puesto aquí es un elemento de masa. Es como si yo tuviera una muestra apreciable del cuerpo. Y con ese elemento de masa voy a hacer el análisis inicial, que consiste en decir el momento angular para ese elemento de masa, la magnitud del momento angular. Sabemos que el momento angular es R cruz P. La magnitud será la magnitud del vector de posición, muy bien, que será R sub I. Este será el vector de posición con respecto al origen de mi sistema coordenado. Y la magnitud del momentum, PI, P sub I, el momentum que tiene lineal la partícula en ese punto, multiplicado por el seno del ángulo entre los dos. ¿Cuál es el seno del ángulo? Entonces, como pueden darse cuenta acá, si este es el vector de posición, listo, y este es el vector de, si este es el vector de, es correcto, del momento, entonces el vector del momento, entonces el ángulo entre ellos, aquí no es pues muy obvio, pero eso está contenido en un plano que es inclinado. Aquí tenemos como una especie de plano inclinado, pongamos otro color para que resalte mejor. Listo. Y este plano, en ese plano inclinado, ambos vectores tienen una ángulo entre ellos que es precisamente de 90 grados. O sea, es como si yo pudiera sacar esto acá, me lo voy a llevar aparte. Listo. Este es un plano inclinado respecto al
al eje, al plano X, Y, Z, ¿cierto? Y en ese plano inclinado, el ángulo entre estos vectores es de 90 grados, ¿cierto? Aparte de eso, yo sé que por tratarse de un producto vectorial, el producto vectorial me dice que el vector resultante es perpendicular al plano que forman los vectores. Por lo tanto, yo aquí lo que espero es que el vector resultante, que es L, o sea, este vector L, sea perpendicular al plano de estos vectores. Este será el vector resultante, L, que es el que estamos buscando nosotros. ¿Listo? Entonces, ya con esa interpretación geométrica, acá podemos decir que el seno del ángulo entre el vector de momentum y el vector de posición es de 90 grados. El seno de 90 grados es 1, por lo tanto, esto simplemente me queda la multiplicación del vector de posición por el elemento de masa. O sea, R sub I y el elemento de masa por la velocidad, que es el momentum del elemento de masa. ¿Sí? Recuerden que me estoy fijando es en este punto que tiene masa delta MI. O sea, he sacado un pedacito de todo lo que tiene. He sacado un pedacito del cuerpo rígido y lo he llamado delta M sub I. De todos esos, cuando yo calcule para todos los puntos, para todos los delta M sub I, yo voy a encontrar vectores similares a ese, puros vectores de momentum angular para cada uno de los puntos del cuerpo. Entonces yo puedo imaginarme que empiezo a coger el cuerpo y entonces cojo otro punto por acá, otro por acá, otro por acá, por acá, por acá. Empiezo a hacerlo todo. Y en esencia, lo que hace que el cuerpo rote alrededor de Z es la cantidad de momentum angular que tengo alrededor de Z. De otra manera, digamos que el cuerpo no va a rotar alrededor de ese eje porque el momentum angular es el que me hace rotar alrededor de Z, es el que está alineado con la dirección Z, ¿cierto? Debo calcular entonces la componente de este vector, ¿sí? La componente de este vector, debo calcularla, la componente que es vertical, la componente que está alrededor de Z, o sea, este LZ. ¿Cómo hago eso? Yo me voy a parar, para que lo vean un poco más claro, me voy a parar desde acá y voy a ver cómo se visualiza el sistema. Si yo me paro desde allá, entonces voy a ver este plano, solamente este plano, listo. Ese es el plano XZ. Ese será el plano XZ. Y ese plano XZ, miren que el eje Y, si usted lo mira en esa forma, le va a aparecer como un punto. Y el vector de momentum le va a aparecer como un punto también, porque están saliendo de la pantalla, ¿sí? Porque usted los tiene perpendiculares a la forma como los está viendo. Si yo visualizo el sistema de esa manera, entonces voy a dibujar los ejes coordenados como yo los vería. Vería acá el eje Z y acá vería el eje X. Vería mi partícula por aquí, listo, cuya posición, me pongo otro color. Vería mi partícula cuya posición está por el vector de posición R sub I. Listo, este es el vector RI. Y vería el vector de momentum que está saliendo, pues o sea, es perpendicular a la pantalla, entonces yo no lo alcanzo a visualizar allí. Lo vería como un punto, ¿sí? Y vería el vector de momentum perpendicular a estos. Esto aquí se tiene que formar un ángulo de 90 grados. Este es L sub I. Bueno, utilizando aquí un geométrico, pues por geometría euclidiana, yo sé que este ángulo es teta y por lo tanto yo sé que este ángulo de acá es teta también, creo que es cierto. Y con esa información entonces puedo calcular cuál es la componente en Z. Me voy a fijar únicamente en este triángulo rectángulo que tengo acá. Necesito calcular este lado, ese cateto opuesto. ¿Cómo calculo el cateto opuesto? Con la función seno. Tengo la magnitud de este y tengo el seno. Si multiplico eso por el seno, entonces voy a hallar la componente perpendicular, que es la que me interesa en este momento.
O sea, voy a hallar esta componente perpendicular que es LZ. Eso es lo que voy a hacer. Entonces yo cojo y multiplico la componente en Z. Componente en Z de L sub I. Se calcula diciendo que la componente en Z, será igual a multiplicar el vector por el ángulo. Acá vamos que era seno de teta. Cuando multiplicamos el vector por el ángulo sabemos que L sub I es R sub I, que eso lo hicimos en el paso anterior, multiplicado por delta M sub I por B sub I, que es la velocidad lineal, por el seno del ángulo. Yo puedo agrupar esto de otra manera, que sea mucho más conveniente. Puedo agrupar R sub I por el seno de teta y puedo multiplicarlo después por la magnitud del momento, la masa por la velocidad del elemento, ¿cierto? Habíamos visto antes que es R sub I por el seno de teta. Veanlo acá. El R por el seno de teta habíamos dicho que era la componente perpendicular del vector de posición. Y si lo queremos ver en este dibujo, si yo sé que acá el R es... este es R, listo. Y aquí se forma un triángulo rectángulo, listo. Y yo sé que conozco este ángulo. Si yo conozco este ángulo y conozco el seno del ángulo y la magnitud de la hipotenusa, entonces ¿a quién voy a calcular? Al cateto opuesto, que en este caso será la distancia desde el centro hasta el elemento de masa. O, lo que es lo mismo, eso me está diciendo, si su partícula está rotando en una trayectoria circular, se está describiendo esto, el radio de la trayectoria vendrá dado por ese elemento perpendicular, por la componente perpendicular de la vector de posición. Y lo mismo puedo hacer para cualquier otra partícula. O sea que si cada partícula rota en una trayectoria perpendicular, si cada partícula rota en una trayectoria circular, el radio de esa trayectoria vendrá dado por la cantidad RI por el seno de teta, que va a ser la componente perpendicular para la partícula I. Y ahí sí multiplicamos esto por delta M sub I por la velocidad. Listo, este es la definición de la componente en Z de cada uno de los vectores de momento angular de cada partícula. Ahora vamos a sumar la contribución. Vamos a sumar la contribución de cada elemento. Y en esa suma voy a hallar, ahora sí, la componente en Z que hace que el cuerpo rote alrededor de ese eje. ¿Qué es sumarlos todos? Es decir, voy a sumar desde el I igual a 1 hasta N, si tengo N partes del cuerpo rígido, lo partido en partes, de cada uno de los momentos en Z, de las componentes en Z, que es decir, que yo tengo desde I igual a 1 hasta N, el L y Z, lo he definido de esta manera. Listo. ¿Cómo puedo reescribir esta expresión? Diciendo además que la velocidad I, la relación entre la velocidad y la velocidad angular es el radio. O sea que si yo conozco el radio de la trayectoria circular que está haciendo cada partícula y lo multiplico por su velocidad angular, voy a obtener la velocidad lineal en el borde. Si hago ese reemplazo allí, entonces vemos nuevamente sumatoria por delta M sub I, ese delta no me quedó bien, delta MI, por la velocidad I, que ya sabemos que es el mismo RI, por omega. Entonces, puedo sacar de allí el omega. ¿Por qué? Porque omega es constante, entonces siempre va a salir como factor común en toda esta suma. Y voy a sumar esto. RI, noten que acá ya me queda
este RI me queda 2 veces, o sea que tengo un RI al cuadrado. R perpendicular al cuadrado por la masa, que se ve mejor al revés. La masa por R perpendicular al cuadrado. ¿A qué se les parece ese término? ¿Sí lo han visto? Este término que aparece acá, este término que aparece acá, es lo que nosotros habíamos definido como la inercia. La inercia rotacional, que era la sumatoria de cada masa por la posición al cuadrado respecto al eje de rotación que hayamos elegido. Cuando reemplazamos en la expresión para Lz, para el momento angular en z, ese valor entonces nos va a quedar, que es igual a omega a la i por omega. Y esto es todo el resultado al que yo quería llegar. ¿Listo? Véanlo acá. Para un cuerpo rígido con el eje fijo. ¿Listo? Esto aplica para un cuerpo rígido con el eje fijo. Primera observación. Si yo tengo una sola partícula, el hecho de que yo tenga una sola partícula no me garantiza que la partícula esté rotando. ¿Sí? Eso es muy importante porque yo puedo tener o definir esa cantidad de momentum angular para una partícula, pero que la partícula no rote. Pero si yo defino la cantidad de momentum angular para un cuerpo rígido y tengo que usar la letra L mayúscula, siempre esa cantidad, cuando un cuerpo rígido está cargado con momentum angular, va a tener como efecto que el cuerpo va a rotar, porque todas las partículas se van a mover como un todo. ¿Listo? Primera observación. Segunda observación. Empíricamente, ¿de dónde deducimos que el momento angular es proporcional a la inercia rotacional y es proporcional a la rapidez angular, a la velocidad angular? Por 3 observaciones muy simples. La primera de ellas, si yo comparo dos ruedas que están rotando, que son geométricamente iguales, la masa está distribuida igual y que tienen la misma masa, yo veo que entre más se mueve la rueda, más tiempo se demora en frenar, es porque más cantidad de momentum angular tiene. Entre menos tiempo se demora en frenar, menos momentum angular tiene. Si el momentum angular es lo que hace rotar las ruedas. Entonces, de esta primera observación, se deduce que L, el momentum angular, tiene que ser proporcional a omega. ¿Listo? Segunda observación. Ahora tengo ruedas de material distinto, misma geometría, pero que están rotando a velocidad angular diferente. Está rotando con la misma rapidez angular, pero tiene un material diferente. Una es más masiva que la otra. La que es más masiva, la que es de hierro en este caso, se demora más tiempo en detenerse. La que es más liviana, la que es de aluminio, se demora menos tiempo en detenerse. Conclusión, el momento angular debe ser proporcional a la masa. Y tercer experimento, si yo organizo una distribución de los cuerpos que están rotando con las pesas, en este caso en los extremos, va a rotar más lento, que como o sea, demorar más tiempo en detenerse, que si yo las pongo cerca del centro. Porque la manera como afecta la distribución de los cuerpos, de la masa, va a ser proporcional a R cuadrado. Cuando yo junto esos 3 resultados en uno solo, llego a este resultado, que es el mismo que nosotros acabamos de deducir si partimos desde un punto de vista matemático a describir el momento angular de cada una de las partículas. ¿Listo? Bueno, a continuación, entonces ya me queda, si no, voy a hacer una breve comparación para tener ya como el panorama, el último panorama completo para hacer un par de ejemplos, entre la relación entre variables rotacionales y variables traslacionales. Entonces vamos a tener una relación entre las variables traslacionales, las que tienen que ver con que los cuerpos se muevan en línea recta a lo largo de una curva, y las variables rotacionales, que hacen que los cuerpos roten alrededor de un eje fijo. Entonces, lo que hace que un cuerpo, lo que relacionamos con el movimiento de los cuerpos traslacionales, es una corriente de momentum que hemos denominado con F, que es una fuerza. ¿Listo? Y el equivalente a esa fuerza en el movimiento rotacional, que hace que el cuerpo empiece a rotar, será precisamente un torque, donde el torque está definido como un producto vectorial entre R cruz F.
Bien. El momentum lineal, que es la cantidad de movimiento que tiene el cuerpo cuando se le transfiere una fuerza. Entonces aquí tenemos el momentum lineal. En el caso traslacional, habíamos dicho que ese momentum le veníamos como P igual para una sola partícula, masa por velocidad, ¿cierto? Para una partícula. Mientras que el momentum angular lo definimos como para una sola partícula, como L, listo, como L vector. ¿Y ese L vector a qué es igual? Es igual al producto R cruz P. Bien, para una sola partícula. Ahora, para un sistema de partículas, el momentum lineal es el resultado de sumar el momentum de todas las partículas. Entonces hablo de una P mayúscula, y esa P mayúscula no va a ser otra cosa que la sumatoria del momentum de todas las partículas que yo tenga en el sistema. Y para un sistema de partículas el momentum angular va a ser definido como L mayúscula, que va a ser la sumatoria de todas las momentum angular de todas las partículas, ¿cierto? Cuando yo tengo un sistema de partículas, el momento lineal también lo puedo escribir en términos del centro de masa. El centro de masa es un objeto geométrico donde yo simplifico el efecto de todas las corrientes de momento como si ocurrieran en ese punto. Y en ese sentido, entonces yo puedo decir que esta P mayúscula también es igual a la masa total, donde yo sumo toda la masa de las partículas y lo multiplico por la velocidad del centro de masa. Entonces, en lugar de multiplicar la velocidad de cada partícula, lo multiplico por la velocidad de cada centro de masa. Ahora, para un cuerpo rígido, que sería el equivalente a un conjunto de partículas que se están moviendo ordenadamente, para un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, la forma como defino el momento angular va a ser con la L, momento de inercia o inercia rotacional, por la velocidad angular. Listo. Y las ecuaciones de balance, en el caso del momento lineal, yo digo que la fuerza produce un cambio en la forma, como en la tasa de cambio del momentum, y en cambio el torque es el que produce el cambio en la cantidad de momentum angular en el tiempo, ¿cierto? Si yo tengo un sistema aislado, entonces la fuerza es igual a cero. Si la fuerza es igual a cero, este término, el momentum, este es momentum con mayúscula porque es el momentum de todo el sistema, el cambio de ese momentum en el tiempo es igual a cero, ¿cierto? Y si esa cantidad no cambia en el tiempo es porque es la misma. O sea que esta P es constante para un sistema que está cerrado y aislado. Lo mismo ocurre para un sistema en donde ocurre rotación y está aislado y está cerrado. El torque neto es igual a cero. Si el torque neto es igual a cero, entonces delta L, el cambio del momento angular, es igual a cero, y si el momento es igual a cero es porque esta cantidad es constante. Como es una ecuación vectorial, la conservación del momentum ocurre en cada una de las direcciones cartesianas, x, y, z por separado, ¿correcto? Bueno, ya eso es pues como toda la descripción matemática del problema. Ya digamos que con eso uno tiene una idea muy buena de cómo calcular momento angular y todo eso.